Buenos días, vamos a empezar el capítulo de reumatología del día de hoy. Soy el doctor Willy Balki, médico del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y bueno, espero que esta revisión rápida les pueda ser de mucha ayuda en el examen ENAM. La primera patología que vamos a revisar es la artritis reumatoidea. Esta es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune y sistémica. Cuando decimos sistémica nos referimos a que esta es una enfermedad que afecta a muchos órganos del cuerpo, principalmente a las articulaciones, ya que es el foco inicial de daño que vamos a observar. Si ustedes se percatan en esta mano de una paciente comprometida por artritis reumatoidea, notan ustedes que encuentran un aumento de volumen de las articulaciones, sobre todo de estas, las interfalángicas proximales. Es una de las características que vamos a evidenciar en esta enfermedad y que es distintiva de muchas otras. Nótense que las interfalángicas distales no tienen compromiso. Esta es una mano de una paciente en donde también evidenciamos una tumoración, una tumefacción, pero ya en las interfalángicas proximales y además en estas que serían las metacarpofalángicas. Vale decir entonces que la artritis reumatoidea es una enfermedad que afecta a pequeñas articulaciones, principalmente en las manos. Y esta es otra mano igual, donde ya el aumento de volumen de las interfalángicas proximales es mucho más importante. Esta es otra mano donde ya la deformación es más evidente y hay una desviación muy característica de esta enfermedad cubital de los dedos en relación al eje axial. La artritis reumatoidea anteriormente era una enfermedad que no tenía un tratamiento óptimo y cuando la paciente no recurría a ningún tipo de terapia, pues se presentaba este tipo de patología con gran deformación y gran incapacidad a nivel de las manos. Entonces les comentaba que esta es una enfermedad que compromete pequeñas y grandes articulaciones, tiene un compromiso multisistémico y su naturaleza es crónica. Es más frecuente en mujeres y esta enfermedad tiene un inicio aproximadamente entre la tercera y cuarta década de la vida. Pueden aparecer personas con artritis reumatoidea en etapas precoces o en etapas más tardías, pero este es el promedio de aparición. Se ha asociado mucho con la presencia de un antígeno de histocompatibilidad, el HLA-DR4. El daño inicial de la artritis reumatoidea está determinado contra la membrana sinovial y es el daño inicial que va a empezar a producir destrucción y lesión a nivel articular, con compromiso posterior del cartílago articular y de todo lo que es la estructura de una articulación. Esta es la membrana sinovial normal. Sin embargo, cuando hay el fenómeno inflamatorio a nivel de artritis reumatoidea, esta membrana sinovial comienza a aumentar de volumen, habiendo gran infiltración de linfocitos y gran vascularidad. Esta membrana sinovial así ya determinada se le denomina panus y es la que va a empezar a infiltrar y destruir todos los componentes articulares. Fíjense, este hueso es de una articulación normal, con su membrana sinovial aquí, fíjense. Y este es el cartílago articular. Y este es el hueso subarticular, subarticular. Este es el espacio articular. Y fíjense aquí, esta sustancia negra representada aquí en el esquema es el panus. Entonces el panus es digamos, un tejido inflamatorio dependiente inicialmente de la membrana sinovial y que no es otra cosa que aquello que va a empezar a erosionar y a destruir la articulación, comprometiéndola completamente. Dentro de la patogenia de la artritis reumatoidea, en un inicio se sospecha pues que hay un antígeno que no está muy bien determinado, que entre en contacto con un macrófago y este a su vez lo procesa para presentárselo al linfocito T. Este a su vez va a liberar interleuquinas, interferón
y otras citoquinas, y además va a producir una proliferación y una diferenciación de las células B hacia células plasmáticas, las cuales van a producir anticuerpos. De esta forma, entonces, tenemos que en la patogenia de la artritis reumatoidea, el linfocito T es pieza fundamental y la expresión de la naturaleza autoinmune se va a dar básicamente en la naturaleza humoral y también de tipo celular. Recuerden que el macrófago también puede producir directamente factores inflamatorios que van a producir además una mayor exacerbación de la inflamación en esta patología. Entonces comentábamos que un inicio de la lesión es a nivel de la membrana sinovial, produciéndose una gran sinovitis con predominio del linfocito CD4, y no lo olviden, el panus es el tejido que está con gran vascularización, es un tejido de granulación que produce daño al hueso y al cartílago. Al inicio de la enfermedad muchas veces no se evidencia el compromiso articular, sino las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas. El paciente puede presentar simplemente astenia, puede tener hiporexia, baja de peso, fiebre, malestar general, y después de unas semanas o incluso meses, el paciente recién empieza a manifestar compromiso articular. Entonces, hay unas manifestaciones generales que puede haber en esta patología, muy inespecíficas, y luego recién empieza a haber el verdadero compromiso articular, que generalmente digo, pues no siempre, es de compromiso poliarticular en forma simétrica de grandes y pequeñas articulaciones. Sin embargo, puede iniciarse también esta patología de una forma asimétrica y muchas veces no poliarticular, sino de algunas articulaciones, o sea, oligoarticular, pero esta presentación es menos frecuente. Otra característica de esta enfermedad es que generalmente al inicio compromete articulaciones de manos y muñecas característicamente, o sea, pequeñas articulaciones. Eso deben tenerlo en cuenta, puesto que es una cosa muy importante, como vamos a ver dentro de los criterios diagnósticos para hacerle, digamos, un correcto diagnóstico de enfermedad. Entonces, la artritis reumatoidea afecta a todas las articulaciones, principalmente afecta a las articulaciones de las extremidades, las articulaciones apendiculares, vale decir, de las extremidades superiores e inferiores, principalmente de las manos y de la muñeca, como ya les comenté, también de los pies. Y recuerden, las grandes articulaciones están determinadas por el tobillo, las rodillas, las caderas, los codos y los hombros. También podemos tener en cuenta las articulaciones temporomandibulares y del esternón con la clavícula. La artritis reumatoidea no afecta a la columna vertebral, sin embargo, cuando lo hace, debemos tener en cuenta que el compromiso es solamente a nivel de la columna cervical, no afecta a columna dorsal ni lumbar. Esta enfermedad puede aparecer de un momento a otro en la edad que ya señalamos, y una vez que aparece puede autolimitarse, vale decir, tiene una evolución favorable para el paciente y una evolución en donde no va a haber mucho compromiso ni deterioro de las articulaciones. Sin embargo, tiene otra forma clínica de manifestación que es más fluctuante, es decir, que por momentos la enfermedad se hace mucho más activa y luego remite un tanto para luego otra vez hacerse más activa y así sucesivamente. A este tipo de evolución le denominamos evolución de tipo fluctuante. Hay una tercera forma de evolución que es mucho más agresiva, en donde la actividad de la enfermedad cada vez se hace más intensa y la lesión es mucho mayor y hay más destrucción de los cartílagos a partir de un compromiso sinovial inicial y también posterior destrucción de la articulación en su totalidad, ¿no? Este tipo de evolución entonces es de temer y hay muchos pacientes que la presentan, ¿no? Es una evolución bastante agresiva que hay que tener siempre en cuenta. ¿Cuál de estas evoluciones va a tener nuestro paciente? Pues eso depende mucho de los factores pronósticos y hay factores que nos van a indicar a nosotros si la evolución va a ser muy agresiva o si la evolución va a ser favorable, como vamos a ver en un momento.
La artritis reumatoidea, entonces, característicamente afecta a la mano, pero ojo que no compromete las articulaciones interfalángicas distales, como en esta foto, como pueden ver, y sí las interfalángicas proximales. Y también las metacarpofalángicas, ¿no? Como están viendo ustedes acá. En este gráfico, en esta foto, pueden ustedes ver un quiste popliteo, que no es otra cosa que una colección de líquido sinovial que viene a partir de un compromiso de la articulación de la rodilla. Esto es lo que se llama el quiste de Baker, y este quiste de Baker no es otra cosa que la membrana sinovial que depende de la articulación de la rodilla que está lleno de líquido articular. Esto ha ocurrido por una inflamación importante a ese nivel, a nivel de la rodilla, y este quiste de Baker en muchos casos se puede complicar, ya que puede disecar el espacio por detrás, digamos, de los músculos o intermuscular a nivel de los gemelos, y puede producir gran dolor, muy similar a lo que podría tratarse de una celulitis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en un paciente con artritis reumatoidea con compromiso articular de rodilla, en donde se presenten tumoraciones en la zona poplitea, porque es posible que estemos ante un quiste de Baker. Como ya les comenté, la artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, pero claro, hemos estado comentando de compromiso articular hasta este momento. Sin embargo, hay otros órganos o elementos en el cuerpo que se comprometen, como por ejemplo estas lesiones que ustedes pueden ver debajo de la piel, que son los nódulos reumatoideos, que son nódulos subcutáneos, y que característicamente se presentan a nivel de los tendores extensores. En este caso ven ustedes que este es el codo, y básicamente es a este nivel de los tendores extensores donde vamos a encontrar estas protuberancias, que en un promedio se presentan entre un 15 a 20% del total de los pacientes con artritis reumatoidea. Su presencia está indicando que la enfermedad va a tener un carácter progresivo bastante intenso, es decir, es un factor de riesgo de mal pronóstico que nos indica que la enfermedad va a ser mucho más agresiva. El pulmón también es un órgano que se puede ver comprometido en la artritis reumatoidea, y en él vamos a encontrar además los nódulos reumatoideos pulmonares. Como pueden ver ustedes acá, hay un nódulo en el pulmón, acá también encontramos otro más, y en realidad en este pulmón hay muchos nódulos. Y fíjense que este pulmón previamente no se encontraba sano, sino este pulmón estaba con una patología, podríamos denominarle como una fibrosis pulmonar secundaria a una neumoconiosis. Entonces, los nódulos pulmonares, nódulos reumatoideos pulmonares, en un paciente con una patología pulmonar por neumoconiosis han recibido el nombre clásicamente de un síndrome de Kaplan, ¿no? Que es lo que básicamente quiere expresar esta fotografía. La artritis reumatoidea no afecta entonces solamente al tejido celular subcutáneo, no solamente afecta al pulmón. Fíjese, también está produciendo lesiones a nivel de las conjuntivas, produciendo una epiescleritis en esta mujer unilateral, ¿no? Que también puede ser bilateral, pero en este caso es unilateral. Y esta epiescleritis es una cosa muy leve en realidad, pero que puede tener mayor compromiso, incluyendo hasta uveitis o incluso perforación de las escleras en casos mucho más avanzados. Esta es una mano en donde estamos viendo que los dedos se encuentran con una zona necrótica muy marcada a nivel digital, a nivel de la zona distal. Fíjense acá también ya está empezando a producir lesión isquémica, y de igual forma a este nivel, y esto no es otra cosa que la expresión de una vasculitis. En la artritis reumatoidea vamos a encontrar entonces vasculitis secundarias. Las vasculitis más frecuentemente encontradas aquí son de pequeños y de medianos vasos, y esto indica lógicamente, como están entendiendo, un mal pronóstico de esta enfermedad. Es decir, un paciente con artritis reumatoidea que tiene vasculitis, es de suponer que la evolución no es favorable. Entonces, resumiendo, en la artritis reumatoidea vamos a encontrar patología articular y patología extraarticular. Esta patología extraarticular puede estar expresada entonces, como ya vimos, a nivel del pulmón,
a nivel de los ojos, a nivel de las serosas, como por ejemplo puede haber derrame pleural, puede haber derrame pericárdico. Las inflamaciones crónicas en el organismo pueden presentar una patología secundaria que es muy importante y debemos tener en cuenta. Nos estamos refiriendo a la amiloidosis. Las amiloidosis pueden estarse produciendo, por ejemplo, dentro de nuestro medio, principalmente por tuberculosis. Podemos encontrarlo también en osteomelitis, en bronquiectasias, y no olvidemos que la artritis reumatoidea es otra causa también bastante frecuente de producción de amiloidosis. Y en este caso la amiloidosis, en una enfermedad como esta, que la artritis reumatoidea, tenemos que estar pensándolo básicamente si encontramos un síndrome nefrótico o proteinuria. Es decir, el compromiso renal es muy importante, traduciéndose como un síndrome nefrótico, o el corazón, que puede presentar una cardiomiopatía restrictiva, o un paciente con diarreas que puede estar expresando también de la misma forma una amiloidosis intestinal. Entonces la amiloidosis es una patología que hay que tener en cuenta siempre en esta patología. Ya les comenté la lesión ocular, que podemos encontrar también una queratoconjuntivitis zika, sin necesariamente que esto sea indicativo de un síndrome de Sjögren. Y en la patología neurológica vamos a ver que es muy frecuente encontrar en estos pacientes un síndrome de túnel del carpo dentro de otras patologías adicionales. Es muy frecuente que en la artritis reumatoidea nosotros encontremos leucopenia, pero esta leucopenia es a expensas de la neutropenia. Y entonces un paciente que tiene neutropenia entenderán que tiene mucho riesgo de producir cuadros infecciosos a repetición o infecciones mucho más severas. Y entonces a veces encontramos nosotros un paciente con neutropenia, el vaso grande y artritis, y pues esto básicamente recibe la calificación del síndrome de Felty, que también es importante que lo recuerden porque son cosas que han preguntado en algún momento en el capítulo de artritis reumatoidea. Entonces, síndrome de Felty, recuerden, artritis, neutropenia y esplenomegalia. Y esto es importante que recuerden porque también hay artritis y también puede haber leucopenia, pero leucopenia a expensas de linfopenia, que es lo que se ve más básicamente en la enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Entonces, neutropenia en artritis reumatoidea, linfopenia en el lupus eritematoso sistémico. Y hay anemia en la artritis reumatoidea, pues efectivamente la anemia es por enfermedad crónica y además puede haber algún tipo de alteraciones plaquetarias. Y fíjense además que en el pulmón no solamente la afección es por los nódulos pulmonares que mostramos en la foto, sino que además puede haber fibrosis intersticial e incluso neumonitis intersticial. Entonces, veamos que en la artritis reumatoidea vamos a encontrar claros signos de un compromiso sistémico. Y la artritis reumatoidea muchas veces no es fácil poder diagnosticarla porque los síntomas o los signos no son característicos de esta enfermedad. Entonces, para tener una mayor certeza diagnóstica, lo que se ha hecho, bueno, en el año 87, es el Colegio Reumatológico Americano hizo una lista de 7 signos o síntomas y exámenes de laboratorio, sobre todo signos y exámenes de laboratorio que pueden ayudarnos un poco a estratificar a esta sintomatología y poder clasificar a la enfermedad. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí básicamente son los criterios de clasificación diagnóstica. Ojo que no son criterios de diagnóstico, son criterios de clasificación diagnóstica para poder identificar con bastante certeza a un paciente con artritis reumatoidea. De los 7 criterios que están mostrados en esta diapositiva, clásicamente el paciente tendría que presentar 4 de ellos para que pueda ser clasificado como paciente con diagnóstico de AR con bastante certeza. Uno de los primeros criterios es aquel que señala que debe haber una rigidez matutina, se señala rigidez matutina de mano, en donde esta rigidez debe durar más de 60 minutos. Esto es importante que lo recuerden porque la rigidez matutina a veces puede durar solamente 20 o 30 minutos, en cuyo caso habrá que hacer la diferenciación con la artrosis, que es otra patología también que cursa con rigidez matutina. Tenemos que tener en cuenta también que la artritis puede afectar a 3 o más articulaciones, en cuyo caso cumpliría un segundo criterio. Y si esta artritis está afectando a una de las articulaciones de la mano, pues entonces se cumpliría un criterio adicional.
el criterio de simetría, es decir, que las articulaciones comprometidas estén simétricamente distribuidas, darían un cuarto criterio. Un paciente con artritis reumatoidea puede o no puede tener el factor reumatoideo positivo. En el caso que lo tenga, cumpliría un factor, pero en el caso que no lo tenga, no descarta que haya la enfermedad. La radiografía nos da traducción de los daños que ya han habido crónicamente y evidenciar cambios radiológicos, como vamos a ver dentro de un momento. Característicos también nos da una puntuación de 1. La presencia de nódulos reumatoides también nos da un punto adicional, y cualquier combinación de estos criterios que pueden alcanzar a 4 o más, nos está dando con bastante certeza la posibilidad de que estamos ante un paciente con artritis reumatoidea. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema de esta clasificación diagnóstica? Claro que primero es cierto, ¿no? La clasificación señala que los 4 primeros criterios mostrados acá deben tener por lo menos una duración de más de 6 semanas. Eso estaba bien. El problema es que estos criterios son válidos para los pacientes que ya tienen una enfermedad generalmente avanzada. Es decir, que cuando ya tengo un paciente que a la enfermedad, en este caso artritis reumatoidea, ya ha avanzado bastante, es bastante sencillo para hacer el diagnóstico y de hecho que va a cumplir los criterios diagnósticos. Entonces la idea es básicamente ahora tener un diagnóstico mucho más precoz o con alta sospecha de pacientes que presenten artritis, pero que tal vez no puedan cumplir estos criterios diagnósticos, pero que definitivamente se beneficien bastante bien al recibir un tratamiento si es que sospechamos que podrían ser artritis reumatoidea. Entonces, el año pasado, en el año 2010, el Colegio Reumatológico Americano y la Liga contra el Reumatismo Europeo hicieron unos nuevos criterios de clasificación diagnóstica para artritis reumatoidea, enfatizando en la precocidad de signos que vamos a ver ahora y de exámenes de laboratorio para poder hacer un diagnóstico lo más precoz posible de aquellos pacientes que tuviesen alto riesgo de tener artritis reumatoidea. Y por ejemplo, fíjense ustedes, señalando el compromiso articular, ellos categorizaban de 0 a 5 puntos. Claro, porque aquí estamos hablando de 10 puntos y el paciente que logre tener 6 o más puntos, entonces tiene alta probabilidad de tener artritis reumatoidea y tendríamos que empezar un tratamiento con él. Entonces, puede llegar hasta 5 puntos evaluando el compromiso articular. Y fíjense que aquí cada compromiso articular da un puntaje importante. Imagínense que el paciente que estamos sospechando que tiene una artritis, una sinovitis, una inflamación, un edema en una de las articulaciones, solamente, ya sean medianas o grandes, va a tener 0 puntos. Si tiene 2 o hasta 10 articulaciones, que sean medianas o grandes, ojo que no hablamos de pequeñas, este paciente va a tener un puntaje de 1. Ahora, si hablamos de pequeñas articulaciones, fíjense, si tiene una articulación pequeña, 2 articulaciones pequeñas o 3 articulaciones pequeñas con compromiso de articulaciones grandes, no interesa, pero que sean de 1 a 3 articulaciones pequeñas, el puntaje que se le da es 2. Y si tiene compromiso de articular de pequeñas articulaciones, que sean 4, 5, 6, 7, 8, 9 o hasta 10, ¿no?, a articulaciones pequeñas con o sin compromiso de alguna articulación grande, el puntaje que se le va a dar es de 3. ¿Qué pasa si tiene mayor de 10 articulaciones comprometidas y al menos una de ellas es pequeña? El puntaje que se le da es 5. Lógicamente que esto score no es porque a alguien se le ocurrió, sino porque es fruto de un consenso debido a múltiples estudios de pacientes que fueron detectados o examinados con síntomas precoces y haciendo seguimientos y tabulaciones estadísticas llegaron a este tipo de score. Fíjense que la serología nos puede dar máximo hasta 3 puntos, ¿no? Aquí el compromiso articular máximo era 5 puntos. En la serología máximo era 3 puntos. Y la serología incorpora algo muy importante. Un anticuerpo que no se estaba considerando en la clasificación anterior, que era el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, ¿no? Cuando el paciente tiene el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, en títulos bajos,
tiene 2 puntos. Y si los tiene títulos elevados, tiene 3 puntos. Si no tiene el anticuerpo contra el péptido cíclico triturinado, pero tiene... Pero tiene el factor reumatoideo, entonces igual, recibe 2 puntos si es que el factor reumatoideo es a títulos bajos, y recibe 3 puntos si el factor reumatoideo es a títulos elevados. Si no tiene factor reumatoideo y no tiene tampoco anticuerpo contra la proteína citrulinada, entonces recibe 0 puntos. Entonces esto sería una especie de innovación dentro de lo que correspondería a la evaluación de un paciente con alta sospecha de artritis reumatoidea. Igual, acá como ustedes ven, cuando hablan de compromiso articular, acá no interesa si es simétrico o asimétrico, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clasificación anterior el compromiso simétrico era un punto importante? Pues acá la simetría ha sido dejada de lado y más es importante el número de compromisos articulares, y si estas son pequeñas reciben un mayor puntaje. Reactantes de fase aguda también nos puede dar máximo un puntaje, y es que si la PCR o la velocidad de sedimentación están normales, recibe puntaje 0, y si alguna de ellas está elevada, recibe un puntaje de 1. Esto es una cosa así muy importante porque en realidad la BCG y la PCR característicamente nos indican casi siempre, y siempre por decirlo, la actividad de la enfermedad. No nos indicaban enfermedad en sí, pero como ya les digo, en estos nuevos criterios de clasificación diagnóstica de la artritis reumatoidea se está considerando a la BCG y a la PCR como parte del puntaje del score para sospechar la presencia de artritis reumatoidea precoz. Y la duración de los síntomas también nos da un puntaje de 1, pero fíjense, si los síntomas tienen menos de 6 semanas de duración, 0, y si los síntomas tienen más de 6 semanas, 1. Esto ya lo habíamos visto, que ya estaba siendo considerado ya de hace mucho tiempo. Entonces, sumando todo, si llega al máximo puntaje tendríamos 10, y si tiene 10, pues es alta probabilidad que tenga artritis reumatoidea. ¿A partir de qué punto de corte dijimos que podríamos sospechar de AR? Pues a partir de 6 o más puntos de los 10 que estamos mencionando acá, ¿no? Fíjense las innovaciones, repito, no interesa la simetría, han considerado al anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, es muy importante recordar eso. No consideran aquí el compromiso articular por una radiografía, se dan cuenta, tampoco mencionan los nódulos subcutáneos, pero lo que sí están introduciendo aquí es el valor de la PCR o el valor de la velocidad de sedimentación globular, que decíamos solamente eran considerados como signo de actividad, pero aquí están considerándolo también como criterios de clasificación diagnóstica, ¿no? En la artritis reumatoidea tenemos que tener en cuenta los exámenes de laboratorio, y debemos recordar que solamente en un 70% de todos los pacientes con artritis reumatoidea vamos a encontrar al factor reumatoideo positivo. Recuerden entonces que el factor reumatoideo no es que sea un dato característico que nos indique que el paciente tiene artritis reumatoidea. Es más, en la enfermedad de Sjögren, por ejemplo, tenemos hasta en un 95% de los pacientes con enfermedad de Sjögren el factor reumatoideo positivo. Por lo tanto, fíjense que es más frecuente encontrar un factor reumatoideo en Sjögren que en un paciente con AR. Y el factor reumatoideo pues no solamente está en la artritis reumatoidea, en la enfermedad de Sjögren, sino que puede haber también en otras enfermedades inmunes como en el lupus, o enfermedades infecciosas como la tuberculosis, hepatitis B, etcétera, ¿no? Caso contrario, también es importante recordar que en la población sana podemos encontrar un 5% de pacientes que presenten factor reumatoideo sin que estos pacientes se encuentren con la enfermedad, ¿no? O sea que eso es una cosa que tenemos que también tener en cuenta. Y en la enfermedad de artritis reumatoidea, ¿podemos encontrar otros anticuerpos también? Sí, podemos encontrar anticuerpos antinucleares, ANA. Entonces los ANA también podemos encontrar los positivos en un paciente con artritis reumatoidea, pero van a salir en un patrón, digamos, positivo débil, en un 40 o 30% de los casos, y el patrón que van a tener es un patrón homogéneo, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué es el factor reumatoideo? El factor reumatoideo no es otra cosa que una inmunoglobulina, principalmente tipo M, aunque también puede ser IgG, que está dirigido contra la fracción constante de una inmunoglobulina G propia. Ejemplo, esta es una inmunoglobulina G,
Esta es su fracción constante y fíjense, esto es una inmunoglobulina M, o sea que este es el factor reumatoideo, pues está yendo contra la fracción constante de la inmunoglobulina G. Entonces, pero el factor reumatoideo no solamente está constituido por IgM, como les dije, sino también por IgGs, y esta es una IgG que pertenece al factor reumatoideo y que está yendo contra la fracción constante de esta otra inmunoglobulina G. Entonces, concluyendo, factor reumatoideo, IgM o IgG contra la fracción constante de las IgG normales, que diríamos así, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces les estaba comentando que generalmente la BCG y la PCR elevadas lo que nos van a indicar principalmente es actividad de la enfermedad. Cuando la enfermedad se encuentra muy activa, la BCG y la PCR van a encontrarse elevadas. Claro, y cuando están en rangos normales se indicará pues que la actividad de la enfermedad ha disminuido. Sin embargo, ya saben ahora que según los nuevos criterios de clasificación diagnóstica del 2010 de artritis reumatoidea, la BCG y la PCR elevadas nos están indicando también una posibilidad de que la enfermedad se encuentre en una etapa bastante precoz, ¿no? El complemento sérico muchas veces está normal en la artritis reumatoidea, pero cuando se encuentra disminuido hay que pensar en esta patología, en las vasculitis, ¿no? Entonces, complemento sérico disminuido en artritis reumatoidea, pensar en vasculitis. Y en el líquido articular, ¿cómo estará el complemento sérico? Pues generalmente, ahí sí, con o sin vasculitis, cuando se encuentra activa la enfermedad, estará disminuido el complemento. Ya les dije que hay anemia por enfermedad crónica, las plaquetas están elevadas o normales y encontraremos neutropenia en el contexto de un síndrome de Felty. En los nuevos criterios de clasificación diagnóstica se hace mucho énfasis entonces en el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, y si bien es cierto, este no es un marcador nuevo, sino ya bastante antiguo, digamos por decir algunos 5 años, este anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado nos indica de lejos una precocidad en el inicio de una enfermedad. Quiero decir que si un paciente no tiene ningún tipo de sintomatología, ni clínica, ni nada, y le pedimos un anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, este anticuerpo positivo me podría estar indicando que este paciente en un futuro podría desarrollar artritis reumatoidea. O sea, es como si fuese un marcador pronóstico de aparición de enfermedad. Pero no solo es un marcador pronóstico de aparición de enfermedad, sino que también deben recordarlo como un factor de mal pronóstico. Es decir, un paciente con artritis reumatoidea que presente un anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado indica que la evolución no va a ser tan favorable. Esta es una radiografía de manos donde ustedes pueden evidenciar las lesiones características que se pueden evidenciar en una placa radiográfica de un paciente con artritis reumatoidea, y en él vamos a encontrar característicamente osteopenia periarticular, fíjense en todas las articulaciones, sobre todo en las articulaciones, fíjense, metacarpofalángicas y también en las interfalángicas proximales. Además de eso, vamos a ver aquí el pinzamiento. Fíjense, acá están pinzadas las articulaciones y hay erosiones muy importantes, yuxtaarticulares, como reabsorciones yuxtaarticulares, acá también se pueden evidenciar. Y además de eso, fíjense, hay una subluxación bastante marcada, lo cual es la característica de esta enfermedad que produce la desviación cubital que vemos en los pacientes. Les comentaba que en la artritis reumatoidea el compromiso es de grandes y pequeñas articulaciones del esqueleto apendicular y que no tocaba el esqueleto axial, el esqueleto de la columna vertebral. Sin embargo, puede verse comprometido la columna cervical, sobre todo alterando lo que es la primera y segunda articulación de las vértebras cervicales entre el axis y el atlas, y la apófisis odontoides entonces puede estar, digamos, separada de el atlas, incluyendo a más de 4 milímetros. Esto puede producir compresión de la médula a nivel cervical y un síndrome de atrapamiento cervical, lo cual es una consideración de bastante gravedad en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores de peor pronóstico en la artritis reumatoidea? Pues que presente anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado.
Y si presenta anticuerpos contra el factor reumatoideo, también se considera un factor de peor pronóstico. Si hay nódulos subcutáneos, si hay erosiones radiológicas de las articulaciones en forma muy precoz, también tendríamos que considerar que esto no es un signo de buen pronóstico. Y si encontramos vasculitis o neutropenia, pues está de más decirles que esto también nos va a indicar que la evolución no va a ser favorable de esta patología. Recuerden que los valores de BCG y PCR están dentro de un contexto en relación a la actividad de la enfermedad y, como ya les dije, también en otro contexto se encuentran como marcadores, iniciales o bastante precoces de la detección de pacientes con artritis reumatoidea porque están en el contexto de los nuevos criterios de clasificación diagnóstica. Y los criterios de buen pronóstico, bueno, si tenemos pacientes con factor reumatoideo negativo, si son varones, si son menores de 40 años incluso, que tienen muy escasos prodromos, ¿no? Entiéndase como prodromos escasos cuando no hay pues esa baja de peso, esa fiebre, esa hiporexia previa antes de la aparición del compromiso articular, pues eso también indica buen pronóstico. Y si además el compromiso es unilateral o asimétrico también, y si la enfermedad aparece súbitamente, pues también hay que considerarlo como un signo de buen pronóstico, indicando pues que no va a haber tanto daño articular y en otras articulaciones, en otros órganos, ¿no? ¿Cuál es el paradigma en relación al tratamiento de artritis reumatoidea? El inicio de la terapia en forma precoz, ¿no? Hasta hace unos 15 o 20 años en realidad no había el concepto que se tiene ahora, que es de utilizar principalmente, una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, a las drogas modificadoras de enfermedad, llamadas también DARMES o FARMES, como van a ver. Pero lógicamente en un inicio podemos empezar utilizando los AINES como sintomáticos, como fármacos que van a disminuir el dolor y en cierta medida la inflamación, pero que no van a modificar el curso de la enfermedad. Los corticoides también son considerados como sintomáticos, sin embargo tiene también cierto grado de inflamación y de mejoría cuando se usan junto a los DARMES y están recomendados a dosis bajas, no excediendo de 15 o 20 miligramos al día, aunque en realidad no hay estudios que digan las dosis mínimas de corticoides o dosis máximas que pueden hacer algún tipo de modificación. Sin embargo, modificación en la enfermedad. Sin embargo, los fármacos que sí realmente han demostrado que pueden modificar y disminuir el avance de la enfermedad son aquellos denominados drogas antirreumáticas modificadoras de enfermedad o DARMES, que como dice acá, frenan o retrasan la destrucción de las articulaciones. ¿Cuáles son estos DARMES? Pues podemos clasificarlo en aquellos no biológicos y los biológicos. El más importante de todos los DARMES es en realidad, no biológicos, el metrotexate. Es un fármaco bastante bueno, sin embargo tiene efectos secundarios gastrotóxicos y hepatotóxicos, lo cual puede limitar su utilización. Pero de primera instancia es uno de los mejores DARMES que se puede utilizar, junto con la sulfasalacina y algunos antipalúdicos como la cloroquina o la hidroxicloroquina y el eflunomide. Se puede asociar uno de los DARMES con otro de ellos y así potenciar mucho más el retraso de la enfermedad de la artritis reumatoidea, pero en muchos casos esto es insuficiente, lo cual ha llevado pues a utilizar los DARMES biológicos conocidos así, como por ejemplo el infliximab, etanercept, adalimumab, que son todos ellos fármacos antifactor de necrosis tumoral alfa y que en realidad dan bastante bien con con el retraso del avance de la enfermedad de la artritis reumatoidea. El rituximab es un fármaco también bastante bueno, pero no es un anti-TNF, sino es un anti-CD20 y en realidad hay otros más, pero el concepto debe ser que los fármacos biológicos, antes de utilizarlos, ya sea solos o en combinación con los DARMES no biológicos, hay que estar seguros de que no hay una enfermedad infecciosa oculta o latente, porque su utilización puede hacer que estos se hagan mucho más manifiestos. El ejemplo característico de ello es la tuberculosis. Se ha visto que el inicio de fármacos biológicos en pacientes que han tenido tuberculosis latente ha desarrollado esta, complicando la evolución de estos pacientes. Estos son los DARMES clásicos ya que no son muy utilizados, muchos de ellos, aunque las sales de oro todavía aún, pero en realidad la penicilamina y minociclina ya no se utilizan demasiado, pero por los efectos secundarios que aquí les estoy mencionando, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente presenta
una terapia bastante desfavorable, es decir, una evolución no muy buena con los medicamentos que se le está entregando, pues entonces una de las formas que podríamos utilizar para tratar de frenar ellos son los fármacos inmunosupresores, que característicamente se tendrían que utilizar de saque muchas veces, o sea de inicio, cuando encontramos a pacientes con artritis reumatoidea más vasculitis. Entonces los inmunosupresores son terapia de, digamos, de elección en pacientes con AR y vasculitis y en aquellos pacientes que en realidad no muestran una mejoría importante con las terapias de ARMES que se ha mencionado previamente, ¿no? ¿Qué fármacos son los inmunosupresores que más frecuentemente utilizamos? La satioprina y la ciclofosfamida de primera instancia, aunque la ciclosporina también es un fármaco bastante bueno, ¿no? Y en aquellos pacientes con la enfermedad ha avanzado mucho más y en donde ya realmente no hay mucho que hacer por las articulaciones, tenemos que considerar el reemplazo articular, por ejemplo, sobre todo en pacientes de edad avanzada, como digamos sustitución articular total, o sea, artroplastía en fases avanzadas, y en pacientes mucho más jóvenes, de repente solo sinevectomía para ir retrasando el cuadro inflamatorio y la destrucción articular subsecuente, ¿no? Veamos esta pregunta. Señalan una mujer de 35 años, dice que desde hace 6 meses refiere dolor y edema de ambas manos. En el examen físico encontramos dolor con aumento de volumen en articulaciones metacarpofalángicas proximales y desviación cubital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues estamos comentando que esta enfermedad, la artritis reumatoidea, es una enfermedad que se presenta aproximadamente entre los 30 y 40 años, fíjense. Se caracteriza principalmente por edema en ambas manos y además hay inflamación en articulaciones metacarpofalángicas proximales, y desviación cubital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues en realidad aquí lo más indicado que tenemos que marcar nosotros es la artritis reumatoidea, dado el compromiso en una paciente joven, dando el compromiso de la desviación cubital y de la articulación metacarpofalángica comprometida, ¿no? Entonces, la artritis gotosa, la artritis infecciosa son artritis agudas y en realidad su presentación inicial es a partir de monoartritis y no de poliartritis como está básicamente expresándose en el caso clínico, ¿no? ¿Cuál de los siguientes criterios no corresponde a la clasificación de artritis reumatoide? Esta pregunta está diseñada en función a responderla con los criterios antiguos de clasificación diagnóstica. Y fíjense, la artritis es simétrica, ese es uno de los criterios que deben recordar, así es. Rigidez matutina de más de 1 hora también. Artritis de las articulaciones de las manos también es otro criterio diagnóstico. Considerar artritis de solo 2 zonas articulares, pues esto no es cierto, porque la artritis para ser un criterio diagnóstico de clasificación tendríamos que tener artritis de 3 o más zonas articulares, ¿no? Por lo cual hace falso, la clave sería la D. Y la E es verdadero, ¿no? Nódulos reumatoideos sí forma parte de los criterios de clasificación. Repito, cuando hablamos criterios de clasificación, hablamos los antiguos, y estos criterios de clasificación diagnóstica en realidad lo que hacen es diagnosticar a un paciente que ya tiene una artritis reumatoidea bastante manifiesta, bastante avanzada. En cambio, claro, por eso que en realidad los criterios son ya cuando el paciente tiene daño y destrucción, como ustedes recordarán. Pero estos últimos criterios de clasificación del 2010 lo que hacen es tratar de detectar lo más precoz posible a un paciente con alta probabilidad que pueda presentar artritis reumatoidea. Y eso es básicamente la diferenciación, ¿no? En esta dice, ¿cuál de los siguientes criterios no corresponde a la artritis reumatoide? Igual, ¿no? Nos preguntan por los criterios antiguos, ¿no? Nódulos subcapsulares, rigidez matutina más de 1 hora, factor reumatoideo sérico positivo, tumoración de 3 o más articulaciones, erosiones óseas en la radiografía de mano. Claro, uno podría dudar aquí en la letra D, dice tumoración de 3 o más articulaciones. Cuando dicen tumoración se refiere a aumento de volumen, lo cual puede estar indicando sinovitis o en todo caso artritis. Y podría ser verdadero esto, de hecho que lo es, porque cuando hablamos de nódulos subcapsulares, los nódulos que se presentan en la R no son subcapsulares, sino son nódulos subcutáneos, así que la respuesta incorrecta vendría a ser la letra A, siendo las demás verdaderas. En el adulto, el criterio principal de la artritis reumatoide es, pues ¿cuál es el criterio más importante de la artritis reumatoide según la clasificación antigua? ¿Poliartritis migratorias? No, pues la poliartritis migratoria se ve principalmente dentro de otras patologías, en artritis por gonococo, en artritis también derivado de la, digamos, de la fiebre reumática.
Monoartritis invalidante no es característico de la R, porque esto se ve más como vimos en pacientes de repente que tiene artropatía por tuberculosis, por ejemplo, donde se compromete una sola articulación. La debilidad muscular no es un criterio de artritis reumatoidea. Poliartritis simétrica, que esto sí en realidad vendría a ser un criterio importante para hacer la presunción diagnóstica en un paciente, ¿no? Serositis recidivante tampoco no es un criterio, así que la letra D sería la más acorde a la respuesta que nos están pidiendo acá, ¿no? Mujer de 32 años con diagnóstico de artritis reumatoide, ¿cuál de los siguientes hallazgos indica un buen pronóstico? Entonces acá nos preguntan en relación a los pronósticos del paciente y veamos cuál creen ustedes que nos indicará un buen pronóstico en este paciente. Elevación de la BSG. La elevación de la BSG, ya les dije, nos indica principalmente actividad de la enfermedad, no nos dice un pronóstico en relación, nos dice actividad, no nos dice pronóstico. Títulos elevados de factor reumatoideo, todo lo contrario, títulos elevados de factor reumatoideo nos indican mal pronóstico. Títulos elevados de aptoglobina, pues la aptoglobina es una proteína, en realidad, que ustedes recuerdan que transporta la hemoglobina libre en el plasma, y no tendría que ver mucho acá con el hecho de que si tiene o no tiene un buen pronóstico para artritis reumatoidea. Esta alternativa está un poco fuera de lugar. Presencia de nódulos subcutáneos, ya dijimos que esto indica mal pronóstico. Ausencia de erosiones en radiografía de manos, claro, porque si no hay ausencia de erosiones en las placas radiográficas nos está indicando que el compromiso no es tan severo y por lo tanto podríamos estar ante una R, digamos, de buena evolución. Entonces la mejor respuesta aquí podríamos esbozarla con la letra E, ¿no? Durante la gestación, la artritis reumatoidea, pues durante la gestación la artritis reumatoidea suele, ¿no? Igual no significa que siempre va a ser así, suele mejorar, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en un paciente o una paciente que presenta lupus eritematoso sistémico, donde la gestación hace que se exacerbe la enfermedad lúpica, ¿no? En la artritis reumatoidea es lo contrario, mejora. ¿Qué segmento de la columna vertebral se compromete en la artritis reumatoidea? Bueno, recuerden que para empezar respeta casi siempre la columna vertebral, pero que puede comprometerse principalmente, bueno, básicamente se compromete la columna cervical si es que entonces es tocada, ¿no? La rigidez matutina de manos con 60 minutos o más de duración es un criterio diagnóstico de, esto también es una pregunta bastante sencilla. Las artritis reactivas son unas patologías que vamos a ver a continuación, en donde el antecedente importante de diarrea o de una uretritis es lo que básicamente nos marca a pensar en ellas. La osteoartrosis o artrosis básicamente es otra patología degenerativa. Y aquí en la artrosis lo que vamos a tener en cuenta es que la rigidez matutina no sobrepasa los 30 minutos habitualmente, y si lo hace no llega tampoco a los 60 minutos en rigidez, habitualmente es 30 o un poco menos. Y aquí sí, pues la artritis reumatoidea característicamente tiene una rigidez matutina de más de 30 minutos. Generalmente rigidez matutina de manos, pero podría ser de otra articulación, por si acaso. Artritis por microcristales, es decir, la gota o la pseudogota. Si bien es cierto, tiene un compromiso monoarticular, pues no se caracteriza por tener rigidez, ¿no? Y el lupus eritematoso sistémico tampoco se caracteriza por tener rigidez, a pesar que el compromiso articular puede asemejar mucho a la de las manos de un paciente con AR, ¿no? Pasemos entonces ahora a comentarles un poco sobre los anticuerpos antinucleares. En la reumatología hay muchos exámenes de laboratorio que nos orientan a hacer el diagnóstico de las enfermedades. Uno de ellos es el factor reumatoideo, como ya les comenté, acabamos de verlo. Otro de ellos es el anticuerpo contra el péptido cíclico citrullinado, también acabamos de verlo. Ambos característicamente positivos en una proporción importante, 70% en artritis reumatoidea. Pero hay otro grupo de anticuerpos que son los anticuerpos antinucleares, y estos anticuerpos antinucleares habitualmente están asociados al lupus eritematoso sistémico, pero hay otra serie de enfermedades donde también se pueden presentar, y es más, son importantes para hacer diagnóstico en ellas. ¿Qué son los anticuerpos antinucleares? Son anticuerpos dirigidos contra el núcleo de una célula. ¿De qué célula? De cualquier célula del organismo. Y estos anticuerpos antinucleares, cuando nos los reportan y nos dicen que están positivos, nos tienen que dar los valores, o sea, los títulos, y además nos tienen que dar el patrón, es decir, qué patrón, o digamos, cuál es el patrón en el cual están distribuidos a nivel del núcleo. Están distribuidos en la periferia del núcleo, están distribuidos en todo el núcleo en forma homogénea. Estos anticuerpos están dirigidos en forma heterogénea, o sea, en forma
digamos, salpicada o moteada, o están distribuidas solamente a nivel del nucleolo. Entonces los anticuerpos antinucleares que tienen el patrón periférico, como en este caso, miren ustedes la célula, miren el núcleo y fíjense que los anticuerpos que son detectados por el método de IFI están en la periferia del núcleo. Y por eso le llamamos patrón periférico. ¿Y por qué están en la periferia del núcleo? Porque los anticuerpos están dirigidos contra el DNA doble cadena. Entonces, un patrón periférico, un ANA, patrón periférico, no es otra cosa que la representación de que hay anticuerpos contra DNA doble cadena. ¿En qué enfermedades se presenta esto? Pues característicamente en el lupus eritematoso sistémico. Pero los anticuerpos antinucleares, o sea los ANA, también pueden tener un patrón homogéneo. Y este patrón homogéneo es como está representado en este gráfico, en este esquema. Fíjense, acá está la membrana citoplasmática, la célula, este es su núcleo, y fíjense que está distribuido en todo el núcleo de los anticuerpos. ¿Y por qué se está haciendo homogéneo toda esta distribución? Porque los anticuerpos van contra las histonas y contra el DNA monocatenario. ¿En qué tipo de patologías vamos a encontrar el ANA, patrón homogéneo positivo? Lo vamos a encontrar, bueno, debemos recordar esto porque lo preguntan mucho, se ve en pacientes que tienen lupus inducidos por droga. Hay medicamentos que pueden inducir lupus. ¿Y qué medicamentos son? Los más característicos y lo que han preguntado más es, por ejemplo, la procainamida. Sin embargo, hay otros fármacos como la hidralazina, la isoniazida, la fenitoína, fíjense, la alfa-metildopa, la D-penicilamina, la quinidina, todos estos fármacos, pero de ellos la procainamida es el que se asocia y el que tiene mayor riesgo a presentar lupus inducido por droga. Entonces les pregunto, ¿un ANA, patrón homogéneo, indica solamente que ese paciente tiene un lupus que está inducido por drogas? No, porque el ANA, patrón homogéneo, también se puede ver en una artritis reumatoidea, se puede ver en un lupus verdaderamente, o sea, en un lupus, no inducido por drogas, sino en un lupus verdadero. Pero ojo, que no solamente se ve en enfermedades autoinmunes, sino también en infecciones, en tuberculosis, por ejemplo, también podría haber un ANA, patrón homogéneo, o en neoplasias, en cualquier tipo de neoplasias podemos encontrar nosotros también ANA, patrón homogéneo. Entonces, como ven, este ANA, patrón homogéneo, es muy inespecífico, sin embargo nos orienta a pensar, si es que tenemos un cuadro lúpico y con medicamentos, cualquiera de ellos, pensar en un lupus inducido por drogas. El tercer tipo de anticuerpos antinucleares, o sea, el tercer patrón es el patrón moteado. Este patrón moteado, como ven ustedes acá, es porque a nivel del núcleo vamos a tener múltiples zonas heterogéneas de depósito de anticuerpos. ¿Y contra qué se depositan estos anticuerpos? Se depositan contra moléculas que no son histonas y van a tener diferente denominación dependiendo de contra qué se depositan. Entonces hay anticuerpos que le denominan anti-Smith, que se ven, digamos, en pacientes que presentan lupus. Hay anticuerpos llamados también topoisomerasa, que se evidencia principalmente en enfermedad de esclerosis sistémica, sobre todo en esclerosis sistémica difusa. Hay también anticentrómero, eso se ve más en la esclerosis sistémica localizada, o sea, en lo que llamamos el síndrome de Crest. Cuando encontramos anticuerpos o se detectan anticuerpos en este patrón moteado contra ribonucleoproteínas, o sea, anti-RNP, esto es muy característico de la enfermedad llamada enfermedad mixta del tejido conectivo. Recuerden que también hay otros anticuerpos, el anti-Ro y el anti-La, ambos es para Sjögren, ojo, Sjögren primario, pero el anti-Ro también se puede ver en el lupus neonatal, en el lupus del anciano, ojo, y el anti-La lo vamos a ver no solamente, bueno, lo vemos de hecho que en el síndrome de Sjögren primario, al igual que en el síndrome de Sjögren, al igual que el anti-Ro, ¿no? O sea, recuerden, el anti-Ro y anti-La lo vemos en el Sjögren primario y el anti-Ro además en el lupus neonatal, en el lupus del anciano, y además cuando tenemos un paciente que es lúpico pero que es ANA negativo, ojo con este anticuerpo anti-Ro que también puede salir positivo en esos pacientes lupus seronegativo. El anti-Jo y el anti-Mi son dos anticuerpos que se van a encontrar en la dermatomiositis y en la polimiositis, ojo, así que también hay que tenerlos en cuenta. Fíjese entonces, estos anticuerpos los hemos tenido que
evaluar cuando hemos tenido un ANA patrón moteado o patrón heterogéneo también. Y una vez que sabemos que es patrón moteado, tenemos que pedir un examen que se llama ENA. Es este examen ENA el que me arroja todos estos anticuerpos o la presencia o no de esos anticuerpos que les acabo de mencionar. Entonces, un ANA patrón moteado, ¿qué me obliga a pedir? Un ENA. ¿Qué cosa es ENA? ENA significa anticuerpos extractables nucleares. ¿Cuáles son? Todos los que hemos mencionado acá, y pues alguno de ellos tendrá que salir positivo. Y el cuarto patrón es el patrón nucleolar, y es este de acá. Miren, este es el núcleo. Entonces los anticuerpos están contra el nucleolo. ¿Y por qué se van contra el nucleolo? Porque los anticuerpos están contra el RNA. ¿Y qué patrón es el que me está produciendo característicamente? ¿Qué enfermedad me está produciendo este patrón? Pues la esclerodermia, básicamente la esclerodermia. Este es un patrón un poco inespecífico porque puede ser esclerodermia o esclerosis sistémica difusa o esclerosis sistémica localizada. Pero en todo caso le llamamos solamente esclerodermia porque es un poco inespecífico en todo caso, ¿no? Veamos ahora un poco sobre el lupus eritematoso sistémico. Bueno, el lupus eritematoso sistémico igual es una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune, sistémica, que compromete pues, no solamente las articulaciones, sino principalmente compromete el tejido conectivo. Compromete la piel, compromete el pulmón, compromete los riñones, las serosas, el sistema nervioso central, compromete la sangre. Y como tiene tantas manifestaciones clínicas, en realidad las sociedades internacionales reumatológicas también han acordado pues tratar de identificar a esta enfermedad con algunos elementos que sean más específicos de su presentación. Entonces también tenemos criterios de clasificación diagnóstica para esta enfermedad, así como teníamos los criterios de clasificación diagnóstica para la AR. Y de ellos básicamente nos tenemos que acordar de los 11, porque tenemos que hacer que 4 de ellos sean positivos para tener una alta probabilidad de lupus eritematoso sistémico. Entonces decíamos que un paciente, para que pueda ser considerado como un criterio de clasificación diagnóstica, debe presentar una erupción malar a nivel de rostro. Esta erupción debe respetar el surco nasogeniano y en realidad es un compromiso cutáneo agudo dentro de los compromisos cutáneos que tiene el lupus eritematoso sistémico. Otro compromiso cutáneo es a nivel de la piel y es una lesión, digamos, que puede dejar cicatriz, es lo que denominamos el lupus discoide. La fotosensibilidad, que también se va a ver a nivel de la piel, es básicamente el eritema que se puede presentar a la exposición solar. Puede ser a nivel del rostro, a nivel de del brazo, etcétera. Y fíjense, un cuarto criterio adicional que tenemos es también con compromiso de mucosas, que son las úlceras solares recurrentes, que generalmente no producen dolor y que son recurrentes cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esos 4 criterios, por ejemplo, podríamos estar ante alta sospecha de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, en realidad la combinación puede ser cualquiera de los 11 que tenemos aquí en esta diapositiva, de ellos 4, y ya tenemos alta probabilidad de lupus. La artritis que se presenta también en esta enfermedad es una artritis, pero que a diferencia de la artritis reumatoidea, esta artritis en el lupus no presenta característicamente lesiones erosivas. No produce erosiones ni destrucción, mucho menos de las articulaciones, es decir, tiene un compromiso más benigno. La serositis, el compromiso de serosas, se expresan a nivel cardíaco y a nivel pulmonar, es decir, va a haber pericarditis y pleuritis. A nivel renal podemos encontrar muchas manifestaciones patológicas, podemos encontrar leucocituria, hematuria, pero eso no hace el criterio diagnóstico, es decir, son alteraciones que se van a encontrar en el lupus, pero para poder decir que cumple el criterio renal, debemos de tener más de 3.5 gramos al día de proteínas o debemos encontrar un sedimento telescopado en el orina. ¿Qué es un sedimento telescopado? Un sedimento telescopado es la evidencia de cilindros de daño agudo
o de cilindros que evidencien daño crónico a nivel renal, ¿no? Es decir, si yo encuentro cilindros, por ejemplo, granulosos, me están evidenciando daño agudo, y si encuentro cilindros serios, me están evidenciando daño crónico. Por lo tanto, es una enfermedad que está básicamente comprometiendo al riñón crónicamente y que está exacerbándose, ¿no? A eso le denominamos sedimento telescopado, y eso es característico del lupus, y si lo encontramos, entonces podemos decir que hay un criterio positivo para el diagnóstico de lupus. O si no tenemos el sedimento telescopado, pero tenemos las proteínas de más de 3.5 gramos al día, también podemos decir que es un criterio, el criterio renal. ¿Qué pasa si tengo dolor de cabeza, si tengo fiebre? Eso no indica que el paciente presente un criterio para lupus. Lo que tiene que haber básicamente es convulsiones y psicosis para poder, o psicosis, no los dos, convulsiones o psicosis, para saber que estamos ante un criterio de clasificación diagnóstica neurológica en el lupus. Para considerar un trastorno hematológico como criterio de clasificación diagnóstica, el paciente debe tener anemia, pero no cualquier anemia, debe ser anemia hemolítica, o leucopenia, o linfopenia, o trombocitopenia. Es decir, cualquiera de estos cuatro alteraciones del laboratorio nos podrán decir entonces que tenemos un criterio positivo hematológico. Si el ANA es positivo, también sería otro criterio de clasificación diagnóstica, y si tenemos el anti-DNA positivo, o el anti-SMIT, o anticuerpos antifosfolipídicos, por ejemplo, o BDRL altamente positivo, pues también tendríamos que considerar un criterio de clasificación diagnóstica que sería el criterio inmunológico. Entonces, podemos tener cualquier combinación donde tengamos 4 de ellas y tendremos una alta certeza de diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, lo cual no indica que para sospechar altamente o para hacer el diagnóstico con bastante probabilidad tenemos que tener siempre los 4. Podemos tener 3 criterios de diagnóstico y podríamos tener el diagnóstico en el lúpico. Ejemplo, podemos tener un ANA positivo, un anti-DNA positivo y un paciente que tiene pues una erupción malar. Pues tranquilamente ya nosotros estamos pensando que ese paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Más aún si tiene una tía con lupus o la mamá lúpica, o si además tiene signos muy característicos pero no específicos, como por ejemplo la caída de cabello, ¿no? Que acá por ejemplo no se considera porque no es un criterio de clasificación diagnóstica, porque es muy inespecífico, ¿no? Caída de cabello puede haber por muchas patologías, pero en el contexto de esta paciente podríamos ya estar enfocándolo como un paciente lúpico. Los exámenes de laboratorio para diagnosticar a un paciente lúpico están referidos básicamente al ANA, como ya les comenté. El ANA va a ser positivo, es decir, los anticuerpos antinucleares van a ser positivos. ¿Qué patrones van a salir positivos de los ANA? 2 patrones, patrón periférico y patrón moteado. Si sale el patrón periférico, ya les comenté, hay que solicitar anti-DNA doble cadena, ojo, y este anti-DNA doble cadena, si sale positivo, es con mucha probabilidad que el paciente tenga lupus. Claro, lógicamente siempre que cumpla los criterios. ¿Y qué porcentaje de pacientes con lupus tienen anti-DNA doble cadena positivo? Un 70%. Un 70%. Ojo, esto también hay que remarcarlo. El anti-DNA doble cadena es bastante específico para hacer el diagnóstico de lupus. Es decir, que casi no se equivoca haciendo el diagnóstico. En cambio, fíjense, si tenemos un ANA positivo, pero el patrón es moteado, ya les dije que tenemos que solicitar un ENA, antígenos nucleares extractables. ¿Y qué nos interesa de los antígenos nucleares extractables evaluar? Pues si tiene anti-SMIT o si tiene anti-RO. Pues si tiene anti-SMIT, de seguro que ya es lupus sin duda, porque tiene una especificidad de más del 95%. Es más específico que el anti-DNA doble cadena. Fíjense, también lo han preguntado alguna vez. Y de 100 pacientes que tienen lupus, ¿cuántos tienen anti-SMIT? Pues un 30% de ellos, o sea, su sensibilidad es un 30%. Y el anti-RO ya les dije que también sirve para hacer diagnóstico de lupus, sobre todo lupus neonatal, lupus del anciano, o cuando el paciente sea ANA negativo, pero aún siendo ANA negativo, nosotros le pedimos ENA, y el ENA me sale anti-RO positivo, lo cual indica lupus cero negativo. Porque eso también es importante que lo recuerden, hay lupus ceros negativos, es decir, lupus que tienen ANA negativo. Deben recordar que el 1% de la población sana tiene ANA positivo y no significa que tenga alguna enfermedad, ni mucho menos lupus, simplemente tiene ese anticuerpo
los anticuerpos no manifiestan enfermedad alguna y es como cualquier otro paciente. Así que no se tratan anticuerpos, se tratan enfermedades, por lo tanto hay que valorar siempre la presencia de anticuerpos en el contexto de un paciente. Algo más para recordar aquí, es preferible que un paciente diagnosticado de lupus tenga un anti-Smith de repente a que tenga un anti-DNA doble cadena. ¿Por qué? Porque el que tiene anti-DNA doble cadena tiene mayor riesgo de daño renal. Es decir, un paciente con anti-DNA doble cadena positivo, de seguro que va a tener una mala evolución renal, va a tener un compromiso renal. En cambio, un paciente lúpico, ANA positivo, anti-Smith positivo, este paciente de seguro que si tiene un compromiso renal, este compromiso renal va a ser muy leve y en el mejor de los casos no habrá un compromiso renal en el paciente, ¿no? Recuerden que lupus es una enfermedad sistémica, pero no implica necesariamente que todos los órganos que hemos mencionado van a estar dañados, sino que hay alto riesgo de que estos sean dañados, ¿no? Esa es una fotografía en donde evidenciamos, fíjense, los ANA por el método de inmunofluorescencia indirecta, y vemos los anticuerpos antinucleares patrón periférico, ¿no es cierto? Patrón periférico. Es el núcleo de la célula y acá están alrededor. Y estos son también ANA positivos por método IFI, pero fíjense, tienen un patrón heterogéneo, ¿no? Tienen un patrón heterogéneo llamado también patrón moteado. Ambos patrones se podrían encontrar uno u otro, lógicamente, en un paciente con lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál es el tratamiento de lupus eritematoso sistémico? A diferencia de la AR, donde una vez diagnosticado la artritis reumatoidea tenemos que empezar la terapia DARMES que les comenté, en el lupus eritematoso el tratamiento no necesariamente es con medicamentos agresivos o todos tienen que recibir una misma forma de tratamiento. No, el tratamiento es según el compromiso y la magnitud del daño. Si el paciente solo presenta, una vez diagnosticada lupus, solo presenta pues artralgias, mialgias, fiebre, una ligera serositis, por ejemplo, pleural, suficiente podría ser tratarlo con AINES. Y si el paciente mejora, pues ahí nomás quedó. Si las lesiones son más importantes a nivel de la piel, los antipalúdicos, es decir, la cloroquina, por ejemplo, podrían ayudar mucho mejor. Si las lesiones son cutáneas, y de repente son un poco más rebeldes y de repente quisiéramos utilizar corticoides, también los podríamos utilizar tópicamente. Ahora, si este paciente tiene serositis que se hace un poco más severa, las artralgias ya no son tan leves, sino hay una artritis importante, por ejemplo, tendríamos que empezar a utilizar corticoides sistémicos, pero a bajas dosis. Sin embargo, podemos llegar a utilizar corticoides a dosis muy altas cuando el compromiso es mucho mayor. Cuando, por ejemplo, cuando hay anemia hemolítica, cuando hay una neumonitis importante, una miositis importante, cuando hay plaquetopenia severa, cuando hay compromiso renal. Es más, cuando hay compromiso renal, es decir, glomerulonefritis, que es el compromiso más temido y el que marca la evolución en el paciente lúpico, cuando encontramos este compromiso, los corticoides deben ser a pulsos, es decir, a dosis muy altas, asociados con inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo, la ciclofosfamida más metilprednisolona se puede dar en pacientes con glomerulonefritis, ¿no? Lógicamente, eso también se puede dar no solamente en glomerulonefritis, sino en cualquier patología en donde no se evidencie una respuesta correcta a los corticoides. ¿Puede haber vasculitis también en el lupus eritematoso sistémico? Por supuesto que sí. Puede haber vasculitis, en cuyo caso ya saben que tendríamos que utilizar inmunosupresores también con dosis de corticoides muy altas, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de muerte en paciente lúpico? Pues las infecciones. ¿Y cuál es el elemento que determina si un paciente lúpico va a tener una mayor o menor sobrevida? Pues lo determina el compromiso del riñón. Si el riñón se daña muy precozmente y de forma muy severa, este paciente tiene una menor sobrevivencia, y en cambio si el riñón no se daña o si se logra controlar básicamente el daño, pues el paciente tendrá una mejor evolución. Mujer de 25 años de edad con poliartralgias, examen físico, úlceras orales, eritema malar y derrame pleural. Los resultados de laboratorio muestran leucopenia, trombocitopenia, anemia, proteinuria y ANA positivo. Su diagnóstico probable es una mujer joven que tiene poliartralgias. Bueno, hasta ahí ustedes podrían decir tal vez sea un paciente con AR, pero luego
dice que hay además úlceras orales, cosa que no hay en AR, eritema malar, cosa que no hay en AR, y derrame pleural, porque sí podría haber en AR, pero ya vamos viendo que además dice que hay leucopenia, trombocitopenia con anemia, proteinuria y ANA positivo. Entonces, lo más probable que esta paciente presente, lógicamente, podría ser un lupus eritematoso sistémico. Ustedes dirán, sí, pero es que aquí no cumple los criterios de clasificación diagnóstica. Claro, porque ya les comenté que tendría que tener 4 criterios o más. Sí, pero también les dije que no necesariamente tiene que tener los 4 criterios para hacer el diagnóstico. Así que, ¿qué criterios de clasificación diagnóstica tendríamos? Úlceras orales, ¿no es cierto? Eritema malar, serían 2 criterios. Derrame pleural, una serositis, 3 criterios. Otro criterio más, la leucopenia, 4 criterios. Leucopenia o trombocitopenia o anemia hemolítica, si fuera hemolítica, sería 4 criterios, más el ANA positivo, 5. Y si hay proteinuria en rango nefrótico, serían 6. O sea, fíjense que esta paciente cumpliría de lejos los criterios de clasificación diagnóstica para poder decir que es una paciente lúpica. De los siguientes criterios diagnósticos, ¿cuál no es considerado en lupus? Es decir, ¿cuál de estos criterios no es criterio de clasificación diagnóstica para lupus? Convulsiones, sí, es un criterio neurológico. Sedimento telescopado también es un criterio renal. Anemia megaloblástica, no, pues si es anemia tendría que ser anemia hemolítica, ya hemos dicho, o sea, eso sería lo falso. ANA sí, artritis no erosiva también, ¿no? Porque ya les dije que la artropatía de Jacob, que es la artropatía que se denomina, digamos, a la artritis reumatoidea, es una artropatía no erosiva, a diferencia de lo que sí encontramos, digamos, erosión y destrucción en la artritis reumatoidea. Entonces, esta sí, y la letra C sería la alternativa que tendríamos que marcar acá porque no es un criterio de clasificación diagnóstica del LES. Según la Asociación Americana de Reumatología, bueno, acá debería ser el Colegio Americano de Reumatología, son criterios de diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Todas estas preguntas, como están viendo ustedes, o la mayoría de ellas, han sido elaboradas en el ENAM, que es básicamente la idea de preparación que están ustedes teniendo, ¿no? Por ahí les vamos a poner otras preguntas que son del residentado médico, también tomados en el Perú, para que se vayan entrenando también y vean que no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen aquí? ¿Cuáles son criterios de clasificación diagnóstica para lupus eritematoso sistémico? Artritis erosiva, falso, porque aquí la artritis no es erosiva. Eritema malar, correcto. Alopecia, pues alopecia sí puede haber en el lupus, pero no es un criterio de clasificación. Alopecia puede ser porque son alérgicos, porque de repente compraron un champú, digamos que tiene una sustancia que le ha producido lesiones y caída de cabello, etcétera. Pero la alopecia, si bien es cierto, se puede ver, no es una característica, no es específico de lupus. Y fotosensibilidad, pues eso sí. Entonces 2 y 4 podrían ser los criterios que nos ayudarían para poder sospechar en lupus, o sea, la alternativa sería letra B.